una vez, fue la mitad de una predicación y nunca más se ha predicado de ello. Por tener cuidado, hermanos, porque el tema es, repito, delicado y sensible. Es un tema que ha hecho que muchas iglesias den un mal testimonio en la sociedad. Y hoy día quiero ir con cuidado. Y pensé en un momento a Hugo, a Gaby, decirle, no graben el tema porque de repente voy a ser descontextualizado. ¿De qué voy a hablar? Bien, de mayordomía, hermanos. La mayordomía tiene que ver con la responsabilidad de cada miembro en cuanto a las cosas materiales, los bienes, el tiempo y su vida delante del Señor. El título, o mejor dicho, el desafío, ya yo sé por ahí, con tranquilidad, no hay problema. He titulado, hermanos, el cómo ofrendas expresa cuánto amas. Y ojo, no digo el cuánto ofrendas, sino el cómo ofrendas. Va a determinar, hermanos, cuánto amamos. Muchas iglesias a veces se caracterizan por concentrarse en la cantidad, en el diezmo y en el dinero. Voy a hablar del dinero, voy a hablar de la economía, voy a hablar del diezmo, voy a hablar de la ofrenda, pero no quiero hablar de la cantidad, quiero hablar de esa cualidad linda que Cristo nos ha enseñado, el cómo. ¿Recuerdan esta historia de un niño que sale de casa a su iglesia? Y él era muy consciente de que hay un momento en la iglesia que se da su ofrenda, pues no pasan la bolsita de la ofrenda y pide a los papás que le den la propina y que le den también para dar la ofrenda. Y el papá saca del bolsillo 10 soles en sencillo, 5 y le da al niño, ¿no? Mitad para ti, mitad para la iglesia. El niño sale contento y llegando cerca a la iglesia iba jugando con las monedas y en una de ellas se le cae una moneda y se va por la rendija del desagüe. Desapareció 5 soles. Se quedó triste porque se quedó 5 soles y luego se alegró y dijo, oh Señor, la moneda que se cayó era la tuya. Entonces solucionó el problema muy rápido, ¿no? Y aunque el niño pueda ser que realmente expresa de una manera inocente ello, a veces, hermanos, practicamos eso en nuestra vida. Ofrecemos a Dios y no cumplimos por las circunstancias de la vida. O tenemos suficientes razones para decir, especialmente aquí en Cajamarca, Perú, que somos pobres y no podemos dar. A veces hemos destinado o nos hemos hecho sensibles a una necesidad, pero llegado el momento cuando ya lo tienes, dices, creo que mucho ofrecí, le voy a quitar un poquito, el Señor entenderá. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí, ¿ya? Y hasta que maduramos y entendemos, hermanos, realmente esta situación y esta necesidad de la iglesia misma. Por eso mi pregunta, hermanos, en este tema de mayordomía es como mensaje, el cómo ofrendas expresa cuánto amas. Basado en 2 Corintios 8, el versículo 24 habla del amor, y sobre ese amor es que quisiera hablar, hermanos, en el contexto de las ofrendas. Primeramente, y no quiero demorar mucho, voy a intentar luchar con el tiempo. Vamos a ver si funciona. Ya. Vamos a mirar, antes de hablar, hermanos, de la ofrenda y el cómo ofrendamos, quisiera ver las necesidades y sensibilizarnos en las necesidades de nuestra iglesia local, ¿ya? ¿Cuáles son? Espiritualmente, hermanos, en la vida espiritual tenemos los siguientes gastos, ¿no? Permanentemente, actividades de comunión o actividades de evangelismo, el método de la cartulina, recuerdan que siempre colocamos ahí, ofrenda para el terreno, para el almuerzo, el menú de la actividad, y a Dios gracias, ustedes están respondiendo sorprendentemente, ¿no? Con mucha gracia. Aparte de estas actividades, tenemos gastos fuertes fin de año, ya sea en los niños, ya sea aquí en la ciudad, ya sea, hermanos, en el campo, siempre hay gastos de fin de año por Navidad, especialmente en los niños, ¿no? Que apoyamos y acá también brindamos a las diferentes áreas de misión. En cuanto a hermanos en necesidad en la vida espiritual, también vemos la economía, de algunos es difícil, alimentación compartimos con algunos, a otros jóvenes de repente en estudio, esto hemos descuidado en pandemia, después de pandemia hemos perdido que cuando comienzan los estudios tratamos de la ofrenda sacar de la iglesia para apoyar a madres solas que tienen niños estudiando y apoyar con algo para los útiles o de repente para la matrícula. Eso es algo de repente a los ancianos que conversaremos el lunes, ¿no? Para retomar.
Y también, hermanos, a veces por salud, por enfermedad, económicamente, estamos sacando de la iglesia para poder paliar algo, ¿no? Quizá no es mucho, pero tratamos de compartir. Y también cuando algunos tienen falta de trabajo, vemos que tiempo no tienen trabajo, lo buscan y el trabajo se hace difícil. Intentamos también a través del pastoreo apoyar, hermanos, en estos gastos y necesidades. Ahora, en la parte de ministerios de la iglesia, tenemos 22 ministerios, pero haciendo un examen esta semana de cada ministerio, hay 15 ministerios que tienen gastos directos y gastos mensuales. De una u otra manera, hay 15 áreas de servicio aquí en la iglesia que durante el mes están pidiendo dinero porque se necesita para que puedan funcionar debidamente, ¿no? Entonces, quisiera hablar de esto, hermanos, para sensibilizarnos primero en las necesidades que tenemos aquí en la iglesia, para que sepan a dónde va la ofrenda que damos cada domingo. Entonces, miren ustedes, vida espiritual, necesidades de toda la membresía, de diferente área, salud, economía, falta de trabajo, urgencias, accidentes que se presentan. Y aquí en la parte de ministerios, para que la iglesia funcione, hay 15 ministerios de los 22 que requieren mensualmente gastos. 7 ministerios no requieren de mucha inversión o gastos, quiere decir que nunca piden, pero no mensualmente. Y hermanos, son gastos de los ministerios. En cuanto a misiones, cada semana y por tanto al mes se está gastando en pasajes, alimentación, material bibliográfico, actividades de comunión, actividades evangelísticas y ayuda a necesitados de hermanos de la zona, ¿no? ¿Cuántas áreas de misión tenemos? Ahora tenemos Chilete, Río Seco, la zona de San Pablo que apoyamos, otras partes del Perú y Pakistán mismo. Vamos a hablar un poquito y rápido de cada uno. Chilete, ahora tenemos visitas. A partir del mes pasado ya hemos cambiado, a Dios gracias, la frecuencia de visitas. Antes íbamos cada 15 días, mucho antes, semanal también, ¿no? Luego cada 15 días, una vez al mes, nos hemos turnado con Hugo, un mes cada uno, y esta última vez que he ido, los hermanos me han mostrado un tremendo amor entre ellos, muy activos en todas las áreas de la iglesia que ya no requieren nuestra ayuda. Entonces les he dicho que de aquí para adelante, si vamos a ir, es para hacer capacitaciones, con el fin de levantar líderes, hermanos, ¿no? Pero ya ellos, hermanos, a Dios gracias, hay un buen grupo de varones, de parejas, matrimonios, que ahí están haciendo la obra en Chilete, hermanos, como yo soñaba y como yo oraba. A Dios gracias. Solamente ahora nos falta un liderazgo en Chilete, porque ya prácticamente funcionan solos con la ayuda del Señor. Río Seco, se está haciendo el trabajo de evangelismo y tratando de levantar líderes. Es una oración fuerte, hermanos, que debemos hacerlo, que Dios levante personas varones, Dios toque los corazones pensando de cara al futuro, un liderazgo. Acá se necesita también alimentación para los que van, aparte de los pasajes, pero ellos lo que hacen, preparan su lonchera y su vianda, ¿no? Y llevan su almuerzo para no estar haciendo gasto ya, hermanos, allá, ¿no? Y tampoco a la iglesia. Allá hay hermanos en necesidad económica porque es un caserío que realmente tiene mucha necesidad y no hay servicios de trabajo. Entonces, ustedes saben, ¿no? Es difícil a veces en zonas así medio pobladas, pero que no hay trabajo, les es difícil. Y ahí hay hermanas, muchas hermanas pueden acercarse a Nando, hermano Sebastián, o a todas las hermanas que van a preguntar cómo es la situación económica, la vida y la necesidad de las hermanas y los hermanos allá en Río Seco, porque tienen necesidad para vivir, para sustentar su día a día, hermanos. Tenemos una deuda del terreno, eso vamos a hablar en la tarde, y también tenemos gastos de mantenimiento del local. Se malogra una cosa y esto como aquí, y se necesita, hermanos. San Pablo hay 23 grupos, digo grupos porque algunos no son iglesias todavía, pero son familias reuniendo, 23 en la zona de San Pablo, ¿no? Desde Cuñiz hasta acá, hasta Patinio, si queremos mirar la zona geográfica, hay 23 grupos, pero hay 16 iglesias que mantienen actividad y comunión permanente. A ellos apoyamos a veces fin de año con sus niños, a veces con material, con Biblias también, algunas iglesias que hemos venido apoyando a las que están más en comunión. También hemos apoyado con juguetes y regalos para niños fin de año y apoyamos sobre todo, hermanos, en la planificación de cada año de sus actividades, que verdad los hermanos de San Pablo son un ejemplo, hermanos, de comunión, un ejemplo de unidad, un ejemplo de trabajo y un ejemplo de tolerancia de los unos a los otros, ¿no? Mantienen la independencia, pero se apoyan unos a otros en lo posible. Estamos orando que Dios levante un obrero en la zona de San Pablo. Y a Dios gracias hay un hermano que ya está haciendo el trabajo que hemos venido pidiendo y orando.
Lo que falta es reconocerlo. Él se encarga de visitar, ha empezado este año a visitar diferentes iglesias, especialmente aquellas iglesias que no están en comunión o que están en un desánimo o en problemas espirituales. Y está visitando una iglesia cada mes, y que Dios siga así, hermanos. Pienso que sería lindo que un hermano de la propia zona de San Pablo sea un obrero dedicado a tiempo completo. Pero ¿cómo se va a sustentar? Esas son las necesidades de los que vemos la necesidad y la visión, hermanos. Otras partes del Perú, este año, hermanos, hemos tenido apoyo de otros hermanos que nos han dado Biblias, cientos de Biblias, letra gigante para personas mayores que no pueden ver en la letra pequeña, y hemos compartido en el río Guallaga a diferentes iglesias, un promedio de 22 iglesias, Biblias también para su necesidad. Gracias a Dios que uno comparte en oración y hermanos apoyan, y de esa manera se ha venido haciendo. Y por otro lado, hermanos, para mantener la visión un poquito más allá de Perú y de Cajamarca, en Pakistán, saben ustedes, está nuestra hermana Silvia. Ella trabajó acá en San Pablo como 12 años, creo, si no me equivoco, entre las iglesias de San Pablo. Ella siempre ha tenido la visión de trabajar entre los musulmanes en Medio Oriente. Ahora trabaja y sirve allá, y no es que apoyamos mensualmente, según nuestra posibilidad queremos mantener una visión misionera también desde hoy, porque eso nos ayuda a madurar, hermanos, como iglesia, a darnos cuenta que no se trata solo de nosotros, en todo el mundo hay necesidad, y que aún en nuestras circunstancias podemos apoyar con algo. Lo hemos hecho el mes pasado, el anterior también, no sé, para este mes hay hermanos que me han ofrendado también para enviarle. Entonces ya, que Dios nos bendiga, hermanos, y nos ayude a mantener este ritmo. Y otros gastos que hay, hermanos, que no está aquí anotado, es también en cuanto al mantenimiento del local, ¿no? Gracias a Dios tenemos la bendición de tener un local grande, pero eso también nos desafía a muchas necesidades mensuales de gastos, se rompe, se malogra y hay que ir arreglando. ¿De dónde sale? De las ofrendas que damos. Y aparte de esto hay otra necesidad, ¿no? Obreros y la nueva obra. En obreros tenemos 2 obreros a tiempo completo aquí en la iglesia, tenemos un obrero a medio tiempo y una obrera dedicada a tareas específicas. En la tarde vamos a hablar un poquito de esto en la asamblea, hermanos. Y en cuanto a la nueva obra, también por la tarde, todo digo la tarde, ¿no? Vamos a estar compartiendo todas esas necesidades, hermanos, pero oramos, estamos pensando en el mes de agosto, iniciar la nueva obra aquí en Cajamarca. Que Dios nos guíe, hermanos, y necesitamos de sabiduría y de apoyo de ustedes. Bien, esto sería, hermanos, de una forma breve sobre las necesidades de la iglesia. Ahora, las necesidades de la iglesia van a desafiar, hermanos, nuestras actitudes y costumbres. ¿Por qué? Cuando pensamos en la economía, hermanos, a veces no nos alcanza, depende cuánto ganamos y cuánto gastamos, pero generalmente nuestra queja natural es no alcanza, no alcanza. Y a veces me pregunto, ¿no alcanza porque realmente es muy cara la vida y gano poco, o no alcanza porque tengo un problema de actitud a cómo administro mis medios materiales, ¿no? Mis bienes materiales? Ha habido momentos en mi vida que, no quiero decir cantidades, pero que he tenido momentos difíciles económicos, pero no he tenido problema de comida, no he tenido problema de no tener para ofrendar, ¿no?, a la iglesia. Dios lo sabe, hermanos, era una cuestión de administrar y salir menos a la calle, porque cada salida cuesta. Entonces uno tiene que intentar encerrarse y aprender a hacer nuevas cosas para no gastar, pero es cuestión de administrar. Pero eso va a pasar por la actitud que nosotros tenemos. En Lucas, hermanos, capítulo 12, versículo 13 al 21, ahí quisiera detenerme, hermanos. Vamos a Lucas brevemente, no sé si me va a dar el tiempo con tantos textos que tengo hoy día. Pero Lucas 12, del 13 al 21, dice así: Le dijo uno a la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Jesús, ¿no?, él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto a vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Acá hay un lindo principio, hermanos. ¿En qué consiste la vida? ¿Qué metas, qué planes tienes en la vida? O sea, preguntemos a cualquier persona afuera: ¿cuáles son tus planes de vida que tienes? ¿Cuáles son tus metas de vida? ¿Y qué vamos a decir? Bueno, si es que eres joven, será casarse, ¿no? Pero a la vez también tener un trabajo primero, un trabajo estable, casarme, tener una casita, porque en una movilidad.
Y uno va soñando y es un sueño normal, necesario y útil, hermanos. Pero realmente pocos pensamos desde el otro lado, ¿no? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, hay otras metas que debemos tener en nuestra vida. Y si tenemos metas materiales, debemos quitar este enemigo número uno que afecta a la administración y la necesidad de los hombres, que es la avaricia. ¿Y qué significa ser avaro? Pues es el deseo de poseer cosas y no estar satisfecho y querer más. O sea, tener deseo de poseer cosas es bueno, las cosas necesarias. Ya, las cosas superfluas no lo sé, quizá una, dos, pero no todas. Pero las cosas básicas, las cosas necesarias, es normal desearlo y en ese sentido no eres avaro. Pero cuando uno ya tiene y quiere más y no hay contentamiento y quiere más, entonces está teniendo un problema. Y ese problema, hermanos, aunque parezca mentira, lo tenemos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, ¿no? Tienes tu celular, que lo compraste hace año y medio, te sirve, funciona, pero crees que debes cambiar por otro. Claro, al cambiar por otro te va a costar. ¿Para qué? ¿Para estar al día? ¿Porque tiene más tecnología? ¿Me es necesario? ¿Para qué? ¿Tu trabajo lo permite? No lo sé. Si lo permite, bien, pero si no, ¿para qué, hermanos? Ahí, o sea, tenemos que aprender a sujetar un poco esa actitud interna que tenemos, hermanos, de querer más y más y no ser satisfechos. Tienes de repente, mucho amor y deseo por el fútbol y tu club este mes cambió de polo y te vas a comprar el polo y el polo de marca, ¿cuánto cuesta? 210 soles, ya. Y lo compras una vez al año, dices, está bien, pero de repente vas a Gamar y lo encuentras por 25, ¿no? Y no se nota la diferencia. O sea, hay formas y maneras que uno puede buscar, hermanos, de complacer también sus gustos y sus deseos, ¿no? Pero el problema que estoy hablando, hermanos, es que tenemos a veces un problema de actitud, ¿no? Y hay un enemigo acá que es la avaricia, que nos puede hacer daño cuando pensamos en las necesidades, hermanos, que existen en la vida, en la casa, en la iglesia y nuestras actitudes y costumbres. En Génesis 1:3, el capítulo 1 de Génesis, no voy a leerlo por el tiempo, pero el versículo 3, 6, 9, 11, 14 y 26 dice: y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y luego Dios hizo. Y el capítulo 1 nos hace ver que el único creador y dueño de todo es Dios. Y luego dijo, voy a hacer al hombre, lo hizo al hombre y la mujer y nos puso acá para señorear, administrar realmente. Entonces, como principio me deja el capítulo 1 de Génesis, que el dueño absoluto, completamente, todo lo que existe, pertenece a Dios. El dueño absoluto es Dios. ¿Yo soy dueño de qué? Cuando miro Génesis 1, no soy dueño de nada. Solamente Dios me ha puesto para señorear, para administrar. Entonces, hermanos, encontremos allí, nosotros somos mayordomos de Dios, 100% mayordomos, 100% dueños de nada. Dios es 100% dueño de todo. Pero cuidado con los absolutos, ¿no? Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. Si fuera nuestro, si algo de lo que tenemos fuera nuestro, el día que mueres, abren tu ataúd y colocan todas las cosas y lo llevas y desaparece contigo porque era tuyo. Pero si no pueden hacer eso, todo lo que tienes, ¿para quién queda? En lo mejor que sea para los hijos, pero a veces tampoco es así. Entonces, hermanos, la muerte nos confronta a darnos cuenta que al final somos mayordomos nada más. Y quitemos esos absolutos, ¿no? Mío, mi fuerza, mi trabajo, mi casa, mi auto, mi moto. Es lo que Dios nos ha dado. Ahora, no tengan problema en decir mío. Vamos con la intención que lo hacemos y la actitud que uno tiene, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos. Somos en este sentido 100% mayordomos, 100% dueños de nada. Dios es 100% dueño de todo. Y mi pregunta es si te sientes dueño de las cosas materiales o te sientes administrador. Cuando nos sentimos dueños, no queremos que nada se pierda porque es mío, pero cuando eres administrador, tienes la responsabilidad de saber distribuir lo que Dios te da. Por otro lado, dice Hebreos 13:5, que nuestras costumbres sean sin, nuevamente, avaricia. Este es un problema mayor, ¿no? Las costumbres que tenemos, hermanos, muchas veces nos roban y nos afectan nuestra administración
que al final terminamos el mes agujas, ajustados, endeudados o fiando. En verdad, yo sé que la situación no está fácil, ¿no? Yo sé que el mínimo es muy mínimo y encima muchos no pagan el mínimo y vivimos en situación difícil. Pero que Dios, hermanos, a los creyentes nos dé una mente para saber administrar y vivir con lo que Dios nos da. No conformarnos con ello, pero ser unos buenos administradores en la circunstancia que nos encontramos. Les digo, hermanos, no sé, no conozco su realidad, pero he tenido meses, años, muchos años atrás que era pero bien difícil, porque tenía que sustentar o apoyar a mi madre y los gastos que hay en la casa, tenía que dar mi ofrenda a la iglesia, tenía mis gastos personales y ganaba 420 al mes, más o menos. Pero me alcanzaba para todo y tenía todavía para salir, claro, 15 soles alcanzar todo el mes, pero lo hacía alcanzar. Y me he dado cuenta que no es un problema, el problema es la actitud con la que enfrentamos la vida, hermanos, y cuidarnos de estos enemigos. La Biblia dice que realmente sean nuestras costumbres sin avaricia, porque la costumbre nos impone la moda, el mundo nos influencia, el mundo nos da y te dice que tienes que comprarlo sí o sí, te expende, te bombardea con la propaganda y parece que se hace una necesidad a uno. No lo compres, no lo hagas, déjalo y vas a ver que sigues viviendo. La pandemia nos ha enseñado eso, ¿o no? A vivir con las justas y nadie ha muerto de hambre. No, se mejora la cosa, empiezo a gastar y darle de comer a quien no debo. Hermanos, que Dios nos ayude a ser buenos administradores. ¿Por qué? Porque no somos dueños de nada, somos administradores de todo. Pasamos a lo siguiente. Frente a las necesidades de la iglesia, hermanos, el cristiano, pregunto, ¿debe diezmar o ofrendar? Voy directo. Hay bastante de este tema que hablar, hermanos, pero voy saltando al punto núcleo de la mañana. La iglesia, ¿no? Generalmente casi todas las iglesias hablan de diezmo. Acá nos han escuchado que no hablamos de diezmo. La ofrenda lo pasamos en una bolsita secreta, voluntaria, voluntaria porque no es el 10%, secreta porque nadie sabe, porque esa es una de las actitudes, hermanos, de cómo debemos ofrendar, ¿no? Ya decía, hermanos, en el mensaje, el cómo ofrendas expresa cuánto amas, no el cuánto ofrendas, sino el cómo ofrendas. El diezmo. Algunos de ustedes me han preguntado, hermano, no, pero acá en la iglesia deben pedir el diezmo. Acá somos si que no tenemos los recursos para hacer más cosas, es porque los ancianos no enseñan sobre el diezmo. La verdad, el diezmo, hermanos, en la Biblia, vamos a ver, bajo la ley del Antiguo Testamento, el diezmo era más que el diezmo. O sea, si queremos fijarnos a la ley que Dios le dio al pueblo de Israel y aprender de ellos a ofrendar, pues tenemos que dar más que el diezmo. No hay tiempo, pero nada más vamos a mirar lo siguiente. En Levítico 27 y Números 18, ahí sí directamente habla que deben dar el diezmo de todas las posesiones de uno para el ministerio del templo. Pero en Deuteronomios nos enseña que también diezmaban de todos los productos que sobraron después del primer diezmo. ¿Cuánto ya va ahí? Los matemáticos tienen que sacar porcentaje. El diezmo de todo, y pues que sobra todo, otro diezmo de todas las cosas que te ha quedado. Y luego en Deuteronomios 14, diezmaban cada 3 años para el bienestar de los levitas. O sea, ese año tenías que hacer el 20% más el otro 23%. Y si llegabas a vivir muchos años, como algunos, a los 50 años el jubileo, Levítico 25:10, un año de descanso a la tierra. De todos tus productos este año no ibas a sembrar ni cosechar, era un descanso de la tierra. ¿Y de qué vivo? De los 50 años que has ahorrado. Y si no ahorraste, problema mayor, ¿no? Seguimos hablando de la actitud y la administración. Y a estos 50 años, si tú habías comprado, por ejemplo, yo le hubiera comprado un terreno a mi hermano José, otro a Carlos, otro a Shalo, a los 50 años yo tendría que devolverles el terreno. Una ley, ¿no? Que es interesante lo que Dios pone allí. Devolverle, porque ese era el año del jubileo donde tú recuperabas tu tierra, porque estuviste de repente en una situación de desgracia material, tuviste que vender y te quedaste sin heredad. Dios no solamente, hermanos, protegía el linaje de las tribus y de cada familia judía, sino también Dios protegía el que tengan el sustento. Y si te fue tan mal y malograste, pues a los 50 años, si no tú, tus hijos tenían la oportunidad de recuperarlo para que tengan de qué vivir. Es interesante la ley del Señor, ¿no? Entonces miren ustedes, cuando hablamos de hacerlo como el Antiguo Testamento, ¿cuánto es el diezmo?
Los que ya lo sacaron. La verdad que si miras en 3 años es más del 23%, ¿no?, que tienes que ir ofrendando. Pero bueno, Levíticos 27:34. ¿A quién demandó Dios dar el diezmo? Y ahí en Levítico 27, hermanos, vamos a leerlo porque es un versículo que termina resumiendo todos los 613 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel. Termina con ese texto muy interesante. Se lo ubico, acá está. 27:34 dice: y estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. ¿Para quién dice que ordenó todos estos mandamientos? Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los peruanos que viven en Israel, no, para los hijos de Israel. O sea, hay mandatos que son directamente, hermanos, que Dios dio al pueblo de Israel. Pero cuando viene Cristo, realmente ya no viene solamente por el pueblo de Israel, ¿no? Dice, mas Dios amó tanto al mundo, ¿no?, que ha dado a su Hijo unigénito. Y realmente Cristo viene a morir por todo el mundo y viene a profundizar muchas leyes, hermanos. No viene a abrogar, pero viene a profundizar. Ahora, ¿qué entendemos en esto? El dar bajo la gracia, es decir, en el Nuevo Testamento, es más que el diezmo. Ya vimos que el dar bajo la ley es más que el diezmo. Ahora el dar bajo la gracia es más que el diezmo. ¿Quién guía mi dar? ¿Y quién guía mi dar, hermanos? Aquí está, Romanos 6:14. ¿Qué nos dice Romanos 6:14? Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El cristiano, el creyente en Cristo, ya no está, hermanos, sujeto a la ley mosaica, sino realmente, acá como vemos, es a la gracia que Cristo nos ha enseñado. Y en Gálatas 6:2 es un texto que reafirma esto y dice lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces vemos la ley de Moisés y la ley de Cristo. Quien vino a dar su vida por nosotros es Cristo. Quien vino y nos enseñó la gracia es Cristo. Quien nos enseña una nueva forma de vivir a través de la ley es Cristo y se llama la ley de Cristo. Y en Romanos 8:14 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿por qué somos guiados nosotros? No por la ley mosaica, sino por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, hermanos, realmente al final termina dirigiéndonos a Cristo mismo. En este sentido, hermanos, entonces, ¿quién guía el dar? El Nuevo Testamento nos enseña que no estamos bajo la ley de Israel, sino bajo la gracia o la ley de Cristo, número 1. 2, la palabra diezmo no es usada en el Nuevo Testamento como un mandato o reglamento para la iglesia. Yo recuerdo que un hermano me dijo, no, pero el Nuevo Testamento sí enseña sobre el diezmo. ¿Dónde, hermano? Búsquelo. Y este hermano se dio la paciencia de irse 2 a 3 meses a leerlo todo el Nuevo Testamento y luego viene y me dice, en verdad que no, pero lo leyó todo el Nuevo Testamento, me sorprendió. Y sí habla del diezmo, pero habla del diezmo en el contexto judío, cuando Cristo estaba todavía antes de instituir la iglesia. Pero ya como iglesia no hay un mandato directo que diga Jesús o los apóstoles a la iglesia que tienen que diezmar. Más por el contrario, vamos a ver que profundiza en el siguiente punto. Punto 3, el diezmo, hermanos, es una buena ley, no es una mala ley, es una buena ley para no descuidar nuestro amor a Dios y a los hermanos. Justamente por eso vino la ley del diezmo, porque el pueblo de Israel andaba descuidado en cuanto a sus compromisos con Dios, ¿no? y con ellos mismos, con los levitas, ¿no? Entonces, en este sentido, hermanos, la ley vino para hacer recordar que estaban descuidando su amor. ¿Ya? Y 4, si nuestro dar fuera el diezmo, entonces no hemos entendido la gracia de Cristo. Lo que quiero esta mañana es que nos concentremos, hermanos, es en la gracia de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuánto se debe dar según la gracia? Si debe ser concentrado nuestro dar en la gracia, ¿cuánto se debe dar? Ya, ahí tenemos 3 versículos más. Primera de Corintios 16:2 dice, según hayan prosperado. Voy a leerlo brevemente, hermanos. Cada primer día de la semana, dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Aquí vemos, hermanos, un principio interesante. Según hayamos prosperado, dice el apóstol Pablo. En 2 Corintios 8:3 dice, conforme a las fuerzas y más allá de sus fuerzas.
Y en 2 Corintios igual 8:12 dice, con voluntad, conforme a lo que uno tiene. El capítulo 8 y 9 de 2 de Corintios son capítulos, hermanos, que realmente hablan directamente de la ofrenda, del dar, de las cosas materiales, de los bienes materiales, de la ayuda mutua. Y no menciona el diezmo. Habla más bien de una voluntad, habla de la gracia, habla según cómo Dios va prosperando a cada uno. Entonces, en conclusión, el principio, esto no se olviden, hoy nosotros damos o ofrendamos según ¿qué? La gracia voluntaria. ¿En tu iglesia diezman? No, ofrendamos según la gracia voluntaria. ¿Qué es eso? Ahí le explicas de la gracia de Cristo. ¿Cómo? De la siguiente manera. Acá hay otro versículo, perdón. ¿Quién debe fijar la cantidad de ofrendar? ¿Cómo definimos la cantidad para ofrendar? 2 de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza de que al dar piensas que te va a faltar. No por necesidad pensando que si das 10, Dios te va a bendecir 100. Han escuchado la teología de la prosperidad, ¿no? Pastores que te piden que tú tienes que dar $10 y Dios te va a bendecir con $100. O tú vienes y ofrendas porque quieres que en la tarde Dios te bendiga con algo. Ese es un error, o sea, no, para nada en la Biblia enseña esto. Pero acá dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, ¿cuánto debemos ofrendar? Según Corintios 9:7, cada creyente guiado por el Espíritu y la gracia de Dios debe proponer la cantidad. No, y tengamos cuidado, ¿no? Dios me dijo anoche que debo dar 200, 300 soles. Dios me ha dicho. ¿Dios te ha dicho? ¿Cómo te ha dicho? ¿O es que yo he visto la necesidad en Pakistán, que hemos visto esa situación que ha pasado? ¿O es que hemos visto en Río Seco los hermanos, las hermanas que a veces no tienen para la comida? ¿O es que hemos visto un hermano enfermo en Chilete? ¿O es que hemos visto niños en San Pablo que no tienen para su material de estudio bíblico? Y Dios te hace ver esa necesidad y en tu madurez y tu fe tú propones dar. Puedo decir, Dios me ha dicho anoche. O sea, Dios siempre nos dice con su palabra cada día. Y en la madurez uno va siendo sensible a lo que Dios nos muestra. Pero usar esa frase de que Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, hay que tener cuidado, ¿no? Porque puede ser una emoción y no realmente el Señor. Otras veces puede ser la dirección del Espíritu hablando a nuestro espíritu también, ¿no? A nuestra mente. Pero aquí, hermanos, entonces la cantidad depende de cada uno de ustedes. Pero entonces, si depende de mí, ¿cuánto decido dar esta semana? Vamos a ver el ejemplo de Cristo para aprender. 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo, miren lo que es la gracia. ¿A dónde lo llevó a Jesús la gracia? El dar con gracia, que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza de Cristo fueseis enriquecidos. O sea, ¿se dan cuenta hacia dónde lleva la gracia? Por eso, hermanos, yo tengo auto, por la gracia del Señor. Lo sé, todo el mundo sabe, ¿no? Pedrito me llevó a su casa, toma las llaves, vamos al notario, ya tengo mi auto. ¿Por qué? Por gracia. Por eso conozco hermanos que tienen su casa, porque alguien lo llevó y le regaló una casa. Por eso tenemos acá esta construcción y este terreno, porque un hermano vendió su casa, todo su terreno, y lo dio para la mitad de lo que faltaba de acá de este terreno. O sea, por gracia, hermanos, no es por el diezmo, es porque han aprendido a ofrendar con amor, con gracia, con la gracia de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuánto debo dar? Según el ejemplo de Cristo. ¿Cómo hizo Cristo? Que siendo rico se hizo pobre. Entonces acá ya tenemos un problema, ¿no? Porque los más sensibles estarán pensando, entonces tengo que dejar todo lo que tengo y mañana ser pobre. Hay hermanos que han hecho así, pero la verdad también dice la Biblia, no vaya a ser que por dar tú pases necesidad. Si tienes lo suficiente, lo demás ve cómo tratas con el Señor. Son principios que vamos a ver aquí también en su palabra, hermanos. Ahora, ¿cuánto darías en ayuda de alguien a quien amas? ¿Cuánto estarías dispuesto a dar a alguien a quien amas? Tus hijos, tu esposa, tu hermano. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a dar en una necesidad que él tenga en su vida? ¿Cómo es tu amor para con la iglesia y sus necesidades? Ya hablamos de una forma muy general las necesidades de la iglesia. ¿Cómo es tu amor? Fácil, mira cómo estás ofrendando, no cuánto.
Por favor, quiten la idea de cuánto estás ofrendando, sino cómo estás ofrendando. Eso muestra cuánto estás amando. Si quieres saber cuánto amas, es eso, ¿no? Mira cuánto das. O cómo das, perdón. ¿Qué produce dar con gracia? Vamos a quedarnos en 2 Corintios 8 y 9, los dos capítulos. ¿Qué produce dar con gracia? Ya aprendí de Jesús que debo dar con gracia, muy bien. Número 1, los versículos 1 y 2 me acompañan en su Biblia. 8 del 1 al 2 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Es tremendo, hermanos. A los cajamarquinos, a los más pobres, este es un desafío, que estaban en tribulación, estaban en situación difícil, pero ellos pidieron a Pablo ofrendar, y cuando ofrendaron, lo hicieron generoso. Cuando dice generoso, significa abundancia. Entonces, miren, hermanos, aquí, tribulación y generosidad son cosas que no se pueden combinar, pero los hermanos de Macedonia nos retan. No podemos decir, soy pobre, no puedo dar nada. Cuando no das nada porque eres pobre, es porque te falta aprender en tu actitud la administración. Porque Dios no está pidiendo billetes de 200, Dios no está pidiendo billetes grandes. Dios pide una actitud, hermanos, en nuestro corazón de ser agradecidos a esa gracia que Cristo nos dio e imitar esa gracia, hermanos, y hacer lo mismo. 1 sol, 5 soles, 20 soles, con gracia vale más que lo demás, porque tu corazón, hermano, importa al Señor. Entonces, no pensemos que soy tan pobre cuando pedimos, hermanos, necesitamos tantas cosas. Bueno, que den los hermanos que tienen 50 y 100, yo no doy más que 10 soles, pero para dar 10 da vergüenza, mejor no lo doy. No, eso es no vivir por gracia, hermanos. Solo tengo 5. Por ejemplo, para el terreno de Río Seco, ¿no? Un hermano me dijo: hermano, 10 soles está bien. Está bien, hermano, porque es por gracia, no es por diezmo ni es por imposición. Segundo, Corintios 8:3 dice allí: pues doy testimonio que estos hermanos de Macedonia, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Qué interesante, acá hay un principio de fe también. Con agrado han dado más de lo que podían. No es que se emocionaron, sacaron el billete de 100 y más tarde dice: uy, debí darle 20 nomás o 50, se me fue, para la próxima voy a cuidar mi emoción. O sea, no. Aquí, hermano, con agrado daban más allá de sus fuerzas. ¿Y eso qué hace? ¿O qué permite esto? La gracia de Dios, conocer la gracia. El 4, dar es visto como un privilegio. Dice el 4: pidiéndonos estos hermanos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los hermanos de Jerusalén tenían problemas mayores con el problema del agua, sequías muy fuertes. Algunos años las sequías en Jerusalén, Israel, era terrible. Y estos hermanos de Macedonia, de la parte norte de Grecia, realmente conocían esa necesidad, eran pobres, estaban pasando por tribulación, pero le decían a Pablo: por favor, permítenos tener el privilegio de ofrendar y ayudar a los hermanos de Jerusalén. ¿Y cuánto dieron? Generosamente, dice, con agrado y aquí más allá de sus fuerzas. Ellos veían un privilegio, hermanos, no era una imposición ni una obligación. 8:14, ¿qué produce el dar? Dice: sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. El dar, hermanos, aquí en la iglesia debe producir igualdad. Si pedimos el diezmo no genera igualdad, porque el que gana 4,000 saca sus 400, da y le queda 3,600 para vivir. Pero el que gana 700 soles saca 70 y le queda 630 para vivir. Y generalmente los que ganan poco son los que no tienen casa. ¿De dónde sale? Entonces ambos diezman, pero uno tiene menos para vivir y el otro está con holgura. En cambio, cuando tú das según la gracia, das según lo que tú puedes. Dios no pide lo que uno no puede dar. Y en ese sentido hay igualdad, porque el que da teniendo mucho no va a dar 400, va a dar más. Le duele un poquito, en su fe lo arregla. Y el que gana poco ya no va a dar de repente el diezmo. Dios sabe cuánto puede dar para que sus hijos no pasen hambre. Y así el que tiene mucho puede dar más y el que tiene menos puede dar menos, pero en la gracia termina siendo igualdad, porque necesitan ellos vivir también esta vida y no están viendo el mes cómo va a llegar. Entonces, hermanos, el ofrendar con gracia permite igualdad.
9:7, ya leímos esto, ¿no? Cada uno de vosotros como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Miren acá, propuso significa que antes tú has planificado, has propuesto en tu corazón, has decidido. Y cuando llegas a la iglesia, la ofrenda, hoy día me olvidé de la ofrenda, ¿cuánto hay? Y vas buscando en el bolsillo en ese momento. No, el que es administrador, ya viene, los varones en sus 4 bolsillos saben que este es tuyo, acá está tu ofrenda y acá está para los niños. Entonces lo administras, ¿no? Ya no te confundes ni te agarra de sorpresa, porque eres un administrador. Ofrendar con gracia es ser administrador. Pasamos, 9:8, es dar con fe, y poderoso, dice, es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí, hermanos, sí, podemos pensar, hermano, pero tú no entiendes mi situación. Justo me sacaron del trabajo, recién estoy comenzando lo otro, este mes no tengo nada. Pero la gracia que está en mí va a decir, estos 5 soles que lo voy a gastar allá, no, ya 4 lo gasto, un solo guardo para el domingo. Es que tengo la actitud de dar según mi posibilidad, de mi pobreza y de lo poco que tengo. ¿Recuerdan la viuda pobre? Cuando Jesús y sus discípulos estaban ahí cerca al templo y veía a Jesús y sus discípulos cuánto ofrendaban los hombres ricos y cuánto ofrendaba la viuda, y Jesús pregunta, ¿quién dio más? No, o sea, Dios no mira la cantidad, sino esa cualidad, esa actitud, hermanos, la gracia que está en nosotros. 9, 11 y 13, produce liberalidad. El 13 dice, pues por la excelencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. O sea, dar con liberalidad. ¿Qué produce la gracia al dar? Liberalidad. ¿Qué significa liberalidad? Yo estoy yendo bien, cada mes tengo administrado y estoy dando todo lo que puedo dar en este mes. Pero de repente en media semana me encontré con una situación de un hermano, una necesidad difícil, saco y doy, pero ya administrado es todo lo que puedo dar. No, pero la liberalidad me hace ver de que hoy tengo que dar más, con libertad. Y esa liberalidad, hermanos, debe llevarme a ser sensible, no emocional, repito, sino sensible a las necesidades de mis hermanos. Si somos una familia, repito, si tenemos el concepto de familia que hemos predicado y hemos hablado las semanas pasadas, si somos el concepto de familia, lo tenemos practicándolo en nuestra vida, pues la liberalidad se va a ver seguido entre nosotros. Hermanos, dar con gracia es dar con amor. Prácticamente, hermanos, lo que nos pide en el Nuevo Testamento es que debemos ofrendar con amor. Y ahora, Corintios 16:2 dice, cada uno de vosotros. Eso implica que debemos dar de manera secreta y personal. Mateo 6:3 dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Por eso lo hacemos en bolsa secreta, hermanos, ahí personal. Luego Corintios 16:2 también dice, aparte y guarde. Una vez más habla de la disciplina y la administración. Ese es un problema, hermanos, en el Perú, ¿no? Que somos poco planificadores. Si en el Perú hacemos algo, es primero lo hacemos y luego adjuntamos el documento. Pero no es que primero planificamos, somos poco planificadores. Que Dios nos ayude, hermanos, a saber administrar realmente esta área de necesidad en nuestra vida para la iglesia. Conclusión. Quisiera que la conclusión lo hagan ustedes porque he hablado tanto que no sé si está quedando claro el tema, hermanos. ¿Debemos diezmar? ¿Cómo debemos ofrendar? Debemos ofrendar teniendo en cuenta el principio de la gracia voluntaria. Y la gracia voluntaria viene a ser nada más que la expresión de mi amor para la iglesia o para la persona o para quien realmente estoy destinando. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantener este principio. Recuerden, si un versículo quieren llevar en su mente del Nuevo Testamento para saber ofrendar, es 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, que dice, cada uno de vosotros, ¿sí?, según haya prosperado. Si este mes Dios me ha prosperado, doy más. Si el otro mes de repente la prosperidad no es tan buena, ha bajado, pues tendré que dar menos, porque la gracia, el amor, la administración van a ser los principios, hermanos, que rigen mi vida. Ahora, no el diezmo 100%, sino el dar con amor, hermanos. Repito, Cristo, 2 Corintios 8:9 es el otro versículo que debemos recordar, ¿ya? 1 Corintios 16:2 y
Segunda de Corintios 8:9. Son dos versículos que debemos llevar en esta mañana. Una es, según hayas prosperado, y el otro es, teniendo el ejemplo, hermanos, de Cristo Jesús, quien siendo rico se hizo pobre, por amor mostró su gracia para con nosotros. Y eso debe llevar, hermanos, en nuestra mente también. Mateo 16, del 19 al 20, es un desafío, hermanos, que nos llama a no amontonar riquezas aquí en la tierra, sino también pensemos en el cielo. Muchas de las cosas, hermanos, que hago en mi vida es justamente porque Dios permite que otros hermanos tengan la visión y la confianza, tengan su amor para con mi familia, para con mi persona, y me puedan ayudar a yo dedicarme tranquilamente a servir en la obra del Señor, porque ellos sustentan mis necesidades. Y a ellos siempre les digo, ustedes no son misioneros presentes, pero sí son misioneros aquí en Cajamarca, porque apoyan realmente la obra que uno está haciendo. Y eso desafía también la integridad de la vida de uno, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo? Porque vamos a dar cuentas a Dios. Y hermanos, quiero terminar con este lindo ejemplo. Roberto Arthington, hermano Elmer debe pronunciarlo bien. Y no sé si, hermano, usted ha visitado esta ciudad ahí en Reino Unido. Está cerca de Manchester, en la ciudad de Leeds. De repente ha pasado el Manuel Mero cerca, por ahí no. Pero ahí este hombre nació, Roberto nació en 1824 y murió en 1900. Si entras al Google, es interesante, lo tienen como un filantrópico, un hombre que se supo dar por los demás. No dicen cristiano, pero él fue un creyente bautista que realmente, hermanos, heredó una herencia muy grande en los 1800, heredar 200,000 libras esterlinas, pues era una millonada. Pero como lo supo trabajar, llegó a más de 1,000,000 de libras esterlinas. O sea, en ese tiempo no es comparación con lo de ahora, hermanos, con la inflación y las cosas. Pero este hermano decidió en su corazón todo ese dinero brindarlo para ayuda de las misiones al África, a China, e incluso para que se formen hospitales, escuelas. Y de esta manera hay hospitales que llevan su nombre, y en el África hay una que otra ciudad que también lleva su nombre. Y se dice, hermanos, que él, cuando él murió, se encontró después de su muerte un papel que él había escrito y decía lo siguiente: con todo gusto haría mi cama en el suelo, tendría un cajón en lugar de silla y usaría otra caja como mesa, en lugar de permitir que los hombres mueran por causa de mi negligencia en darles el evangelio. La verdad tenía eso, dice. De mesa tenía cajones gruesos y no tenía mesas buenas, y aun cuando tenía una casa muy buena no la usaba. Lo brindaba todo para el bienestar del evangelio, y cerca de 25 años la misión en el África y en China ha sido sustentado con los medios económicos de este hermano. Él lo hizo porque entendió 2 de Corintios 8:9. Siendo rico se hizo pobre. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, claro, no tenía riqueza material, pero siendo Dios se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se hizo un hombre maldito en la cruz para darnos vida eterna. Él se ha entregado completamente, hermanos, y dio todo lo que pudo. Yo te pregunto, ¿cuánto necesitas para vivir? Lo suficiente. Y con lo demás, ¿qué piensas hacer? Que la gracia del Señor, hermano, nos ayude y bendiga a la iglesia. Porque cuando uno ofrenda con gracia, se pueden ver milagros. Cuando uno ofrenda con el diezmo, tranquilizas tu conciencia. El diezmo es bueno, hermanos, la ley del diezmo es bueno, para medir que no estemos desaprobados delante del Señor. El día que estemos en tribulación, en necesidades grandes y extremas, por lo menos demos el diezmo, porque la ley dice el 10% en el antiguo, y por lo menos dando el diezmo tranquiliza mi conciencia. Pero si doy menos, ¿qué le voy a decir al Señor? Pero la gracia es la oportunidad para yo mostrar mi amor, no solo con el dinero, con mi tiempo, con mi vida, con todo lo que yo pueda tener o que Dios me ha dado, hermanos, para administrarlo. Vamos a orar. Bendito Dios, mi Señor Jesús, quiero darte muchísimas gracias por ese amor tan grande que tú has tenido por nosotros, Señor, y porque de esa manera nos has bendecido, el milagro más lindo, darnos la vida eterna. Pero gracias también, Señor, porque nos has confiado
recursos, bienes, dinero, trabajo, salud, y enséñanos a administrarlo de la mejor manera. Ayúdanos, Padre, en la iglesia. Este tema hemos querido compartirlo hoy porque estamos a puertas de una nueva obra y queremos sensibilizarnos, como muchos hermanos me han pedido, para saber cómo apoyar y de qué manera hacerlo. Guíanos, mi Dios, y guía a la iglesia dando sabiduría y administración. En tu nombre, bendito Jesús. Amén. Gracias, hermanos.